Buenos días. En este vídeo vamos a explicar cómo se distribuye el agua en el suelo y qué significa el concepto de capacidad de campo. Es bastante importante tener esto claro para luego poder hacer balances hídricos y hacer la ficha hídrica, y complementarla. Entonces vamos a ver. Lo primero de todo es tener claro qué entendemos por suelo. Entonces, en cualquier terreno vamos a tener una parte superficial, pues que puede tener un espesor variable, pues 10 centímetros, 20, 30, 40, 50 centímetros, de ese orden como máximo, que es una zona alterada y es lo que se conoce como suelo. Generalmente pues ahí se acumula un poquito de vegetación, un poco de materia orgánica y es lo que tapiza la parte superficial de casi toda la superficie del terreno, salvo en zonas donde hay roca, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre cuando empieza a llover. Entonces empieza a llover y entonces el agua se empieza a infiltrar. Se empieza a infiltrar, pero queda retenida en esta zona superficial. Se empieza a rellenar, se empieza a rellenar todos los poros y llega un momento que se satura. Una vez que se ha saturado esa parte del suelo, es cuando se dice que se ha alcanzado la capacidad de campo. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento el agua empieza a infiltrarse y llegará pues hasta los acuíferos, que se pueden encontrar a más profundidad, o bien, si es una zona con cierta pendiente, pues el agua empieza a circular por la superficie, en forma de escorrentía superficial. En este momento, cuando se alcanza la capacidad de campo del suelo, es cuando empiezan a formarse pues charcos, ¿de acuerdo? En el suelo. Si no se ha alcanzado la capacidad de campo, pues no hay charcos, La capacidad de campo, por lo tanto, puede tener valores muy diferentes. Órdenes de magnitud razonables, bueno, una capacidad de campo de 0 quiere decir que es roca, es decir, que es incapaz de almacenar nada de agua. Pero valores normales pues pueden ser 25 milímetros, 50, 75, 100 y 150 milímetros. Son valores razonables, dependiendo del tipo de suelo, la porosidad que tenga, pues es capaz de almacenar más o menos. Entonces, con esto también quiero incidir en las unidades que se utilizan. Cuando se dice que la capacidad de campo es de 25 milímetros, quiere decir que el suelo es capaz de retener 25 litros por metro cuadrado. Si se dice que es de 75, pues quiere decir que es capaz de retener 75 litros por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Las unidades de milímetros son equivalentes a litros por metro cuadrado. Para tener un poco más claro este concepto, si nosotros tenemos un prisma que tenga una superficie o una base de 1 metro cuadrado, es decir, esta superficie es de 1 metro cuadrado, pues 1 milímetro es igual a 1 litro por metro cuadrado. Quiere decir que si rellenamos este prisma de agua hasta la altura de 1 milímetro, si lo rellenamos hasta aquí, esto es 1 milímetro, el volumen de agua que tenemos almacenada será de 1 litro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se utilizan distintamente milímetros y litros por metro cuadrado. Esto es muy importante tenerlo claro porque cuando se hagan balances hídricos, como hemos visto o se analice cómo se almacena el agua en el suelo, pues es importante saber que las unidades se refieren siempre a litros por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, yo espero que este concepto haya quedado claro porque haremos otro vídeo para explicar la ficha hídrica y lo que había que tener claro es esto, es cómo se va almacenando el agua en el suelo, en la parte más superficial, a medida que se produce la precipitación. ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo veremos ya el balance hídrico con la ficha de Thorway. Hasta luego.